nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Quiero leerle un poco de la profecía de Isaías. Isaías. La profecía de Isaías. Isaías es el primero de los grandes profetas cuya personalidad e impacto de su mensaje hizo que bajo su nombre y autoridad se reuniera una colección de escritos proféticos posteriores a su muerte y a su época, formando una obra de conjunto que nos ha sido transmitida como la profecía de Isaías. Durante siglos todo el escrito se atribuyó a un solo autor, a Isaías, que en hebreo significa el Señor salva. Hoy día la obra aparece claramente dividida en tres partes. Los capítulos 1, 39 serían la profecía de Isaías, propiamente dicho. Los capítulos 40, 55 de un profeta anónimo que ejerció su ministerio 2 siglos más tarde entre los desterrados de Babilonia. Durante el ascenso de Ciro, 553-539 a.C., y al que conocemos como Isaías II o Deutero Isaías. Finalmente, los capítulos 56 y 66 formarían una colección de oráculos heterogéneos pertenecientes a la época del retorno del destierro, de la reconstrucción del templo, a la que se le ha dado el título de Isaías III o Trito Isaías. A pesar de las diferencias entre sí y del largo periodo histórico que abarcan las tres partes de la obra, 3 siglos, el conjunto del escrito aparece como un todo unitario, portador de un mismo espíritu profético y de una misma visión trascendente de la historia. Isaías el profeta. De la persona de Isaías solo sabemos lo que él mismo dice en su libro, lo que nos deja leer en 3 líneas. Un hombre exquisitamente culto, de buena posición social, quien siguiendo una tradición familiar ocupó un puesto importante en la corte real de Jerusalén. Hijo de un tal Amós, sintió la vocación profética en el año 742 a.C., el año de la muerte del rey Osías, 6:1. Ya metido en su ministerio profético, se casó con una mujer designada como profetisa 8:3, de la que tuvo 2 hijos, cuyo nombre simbólico 7:3 y 8:3 se convierten en el oráculo vivo sobre la suerte del pueblo. Toda su actividad profética se desarrolló en Jerusalén durante los reinados de Osías, Azaria, Jotán, 739-734 a.C., Acaz, 734-727 a.C., y Ezequías, 727 y 698 a.C. Su época en el terreno de la política internacional. El libro de Isaías nos transmite los ecos de un periodo de angustia que discurre bajo la sombra amenazadora del expansionismo del imperio asirio. El año 745 a.C. sube el trono Tiglat-Pileser III, consumado y creativo militar, con su ejército incontrastable, va sometiendo naciones con la táctica del vasallaje forzado, los impuestos crecientes, la represión despiadada. Sus sucesores, Salmanasar,
727, 722 antes de Cristo, y Sennacherib 704 y 681 antes de Cristo. Siguen la misma política de conquista, cae pueblo tras pueblo, entre ellos Israel, el reino del norte, cuya capital Samaria es conquistada en 722 a.C., a lo que seguiría poco después una gran deportación de israelitas y la instalación de colonos extranjeros en el territorio ocupado. Mientras tanto, el reino de Judá, que ha mantenido un equilibrio inestable ante la amenaza asiria, se suma en coalición con otras naciones y contra los consejos de Isaías. A un intento de rebelión provoca la intervención armada del emperador, que pone cerco a Jerusalén. La capital se libra de modo inesperado. El invasor levanta el cerco, pero impone un fuerte tributo. Segunda 18:14. Mensaje religioso. Como escritor, Isaías es el gran poeta clásico, dueño de singular maestría estilista, amante de la brevedad, la concesión y las frases lapidarias. En su predicación al pueblo, sabe ser incisivo, con imágenes originales y escuetas que sacuden su inmediatez. La visión, santidad y del poder universal de Dios que ha tenido en su llamado profética dominará a toda su profesión, o sea, su predicación. Verá la injusticia contra el pobre y el oprimido como una ofensa contra el santo de Israel. Su nombre favorito para designar a Dios. Desde esa santidad tratará de avisar la vacilante fe del pueblo. La soberanía de Dios se opone al orgullo de las naciones para de rosas, orgullo que será castigado, pues el destino de todas las naciones está en sus manos. Es justamente este orgullo, antítesis de la fe, de labrarse su propio destino a través de la alianza con potencias vecinas del pecado de Judá, que más denuncia y fustigará el profeta. Pero a pesar de las infidelidades del pueblo y sus dirigentes, Isaías abrirá un horizonte mesiánico de esperanza. Dios se reservará un resto fiel elegido para que perdure la dinastía de David y convertiría a Jerusalén en el centro donde se cumplirán sus promesas. Profecía de Isaías. Queridos hermanos, lean la Biblia y el Señor me le bendiga a todos.